Ahora. Vale. Lo guía, Romeo. Primer punto, ratificación convocatoria extraordinaria urgente. Ratificación, unanimidad. Vale, unanimidad. Segundo punto, aprobación si procede modificación a ordenanzas fiscales. Como la propuesta que se sube a debate no ha sido dictaminada por comisión informativa, también procede su ratificación de la inclusión del punto en el orden del día. ¿Se ratifica? Unanimidad. La comisión informativa no. Ha pasado todo. Era la solicitud. Claro, hay 10 o 15 hojas. La última, ¿no? La versión 3. Versión 3. Esta sí. Ya va. Ya. Ya. Ahora veo ya. Espera un segundo que la centre. Inferiores de 1000, aquí. Sí. Modificaciones propuestas. Vale. Bueno, primero un poco explicar qué ha pasado aquí. El lunes tuvimos pleno, se retiró el punto que hablaba de ordenanzas fiscales, ya que los compañeros populares nos habían pedido poder tener un poco más de tiempo para estudiar otras propuestas o incluir alguna modificación en las que ya habíamos hecho nosotros. Por lo tanto, voy a pasar a leer la nueva propuesta con las inclusiones llevadas a cabo por el Partido Popular, a las que nosotros teníamos inicialmente. Visto el nuevo informe de intervención en el que se informa sobre modificaciones propuestas en relación al IAE, Impuesto de Actividades Económicas, de la propuesta del Grupo Popular. En relación a las empresas calificadas en el marco de la categoría 2, proponemos que se estudie la segregación de dicha categoría del subsector del polígono El Rincón, como consecuencia de sus mejores servicios y mayor proximidad a la A3 que el resto de empresas de su categoría. Asimismo, proponemos que el tipo aplicable a dicha categoría segunda se eleve del 1,6 al 2. Se refiere al coeficiente de situación. Este se regula en un artículo fijado el cociente de la categoría 1 en 2,8. Este índice de la categoría 2 no podrá ser superior a 2,7 ni inferior a 1,4, siendo el de la categoría 3 de 1,3. Estando en los márgenes legales, es conforme. Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas que a continuación se detallan. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas. Se modifican los artículos 3, 4 y 5 de la ordenanza. El artículo 3... ¿Queréis que lo lea completo con las carreteras? Sí. Vale. Artículo 3. La cuota tributaria será resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la Ley y en la presente ordenanza, que serán: coeficiente de ponderación establecido legalmente, coeficiente de situación, según la siguiente escala que pondera la situación física del establecimiento atendiendo a la categoría de la calle. Se establecen las siguientes categorías y coeficientes de situación. Categoría 1, 2,8, categoría 2, 2, tercera 1,3 y la categoría cuarta 1. Artículo 4. Se definen las categorías de las calles fijadas por el artículo anterior de la siguiente forma. Categoría primera, autovía A3, en término de Buñol, polígono industrial El Llano. Categoría segunda, antigua carretera nacional 3, avenida Peregal 2, avenida La Hoya, avenida Blasco Ibáñez, carretera de Godelleta, calle Islas Canarias, calle Islas Baleares, calle Islas Columbretes, calle Isla Tabarca, calle Artes y Oficios, calle El Cerrito, calle Pizarro y polígono industrial El Rincón. Categoría 3, resto de casco urbano. Categoría 4, diseminados. Modificar el artículo 5, párrafo 4. Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 95% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir con circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones reguladas anteriormente. Será aplicable el siguiente baremo a la bonificación por fomento de empleo. 1.000 euros por cada trabajador fijo en contratos de un año. 500 euros por cada 12 meses de contratación en contratos eventuales, pudiéndose agrupar diversos contratos. En ningún caso se superará ni el 95% de la cuota municipal ni el límite de 60.000 euros. Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día 1 de enero, apareciendo en el Boletín Oficial de la provincia. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local. Se modifica el artículo 5.2f, tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público compuestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Será de aplicación la siguiente tarifa: recinto ferial, periodo de 10 días, se adjudicará todo el recinto por el tipo de 9.100 euros por medio de la correspondiente procedimiento de licitación pública. En caso de que dicha adjudicación no se lleve a efecto, la tasa será de 13 euros metro cuadrado los 10 días. Para ocupaciones fuera del recinto ferial durante los días de la feria y fiestas, 15 euros metro cuadrado los 10 días. Para ocupaciones realizadas fuera del citado periodo de feria y fiestas, puesto mercadillo ambulante, etc., 1,60 euros metro cuadrado por día. Y para las ocupaciones con ocasión de rodaje cinematográfico, televisivo, anuncios publicitarios, 5 euros el metro cuadrado y día. Por la instalación de puestos de venta ambulante el día de la tomatina, 20 euros por metro lineal o fracción. Los sujetos pasivos deberán ingresar simultáneamente a la tasa con una fianza cuyo importe será igual a la tasa. Esta fianza será devuelta una vez comprobado que se ha limpiado la zona ocupada. Derogar el apartado 2 del artículo 6, exenciones y bonificaciones. Disposición final. La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOP y comenzará su aplicación a partir del 1 de enero. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios. Derogar los siguientes artículos. Artículo 1. Por prestación del servicio de cesión de salones en locales que el Ayuntamiento fije para ello con motivo de charlas, exposiciones, bodas, etc., como son el pabellón deportivo, Molino Galán y Ayuntamiento. Artículo 2 y artículo 5. Modificar los siguientes artículos. Artículo 6a. Tasa por expedición de documentos administrativos. No se contemplan exenciones ni bonificaciones. Artículo 6c. Tasa por licencias de apertura de establecimientos. Se contemplan las siguientes bonificaciones. Aquellas actividades que se consideren de interés para promoción y desarrollo del comercio en Buñol podrán obtener una bonificación de hasta el 80%. Dicha declaración de interés le corresponderá al Pleno por mayoría simple. Artículo 6r. Tasa por tramitación de licencias urbanísticas. Se contemplan las siguientes bonificaciones. Aquellas obras que se consideren de interés para promoción y desarrollo del comercio en Buñol podrán obtener una bonificación de hasta el 80%. Para obtener la bonificación, el presupuesto de la obra no podrá exceder de los 150.000 euros. Dicha declaración de interés le corresponderá al Pleno por mayoría simple. Disposición final es su publicación en el BOP a 1 de enero. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Modificar el artículo 5.2. Tendrán derecho a las bonificaciones que se establecen a continuación en la cuota íntegra del impuesto aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, debiéndose aportar fotocopia compulsada del título de familia numerosa, aplicándose a los periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la bonificación, y mientras dure la condición de familia numerosa. La bonificación afectará únicamente a la vivienda habitual, entendiéndose como tal en la que figure empadronado. Los porcentajes de bonificación anual se aplicarán en función del valor catastral de la vivienda conforme se indica en el cuadro adjunto. Valor catastral de 40.000 euros, con 2 o 3 hijos, 70%, con 4 hijos, 80% y con 5 o más hijos, del 90%. De 40.001 a 80.000, 2 o 3 hijos, 50%, 4 hijos, 60%, 5 o más hijos, 70%. Más de 80.000, 2 o 3 hijos, 20%, 4 hijos, 30% y 5 o más hijos, 40%. Esta bonificación será compatible con la regulada en el número 1. Añadir un nuevo párrafo al artículo 5. Artículo 5.5. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles cuyo uso catastral sea predominante residencial, en los que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dichos sistemas representen un suministro de energía mínimo del 50% del total ACS y que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del 40% en la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles en los que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar,
siempre que tales sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía dispongan de una potencia instalada mínima de 2,5 kilovatios por cada 20 metros cuadrados construidos o fracción superior a 100. Esta bonificación tendrá una duración de 5 periodos impositivos a contar desde el siguiente a la finalización de las obras e instalaciones necesarias para incorporar los mencionados sistemas de aprovechamiento. No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea o haya sido obligatoria a tenor de la normativa tanto urbanística como de cualquier naturaleza, vigente en el momento de la concesión de la licencia de obras. Esta bonificación tiene carácter rogado, en consecuencia se concederá si procede a la solicitud del interesado. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento anterior a la terminación de los 5 periodos impositivos y surtirá efecto en su caso desde el periodo impositivo siguiente a aquel en el que se solicite. Junto a la solicitud, los interesados deberán aportar al expediente la siguiente documentación: fotocopia del certificado final de obras en el que conste la fecha de finalización de la instalación que incorporen los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico, objeto de esta bonificación. Certificado del órgano de administración competente en el que conste que los sistemas de aprovechamiento incorporados representan un suministro de energía mínimo del 50% del total ACS en caso de energía de aprovechamiento térmico de la energía solar. Certificado en el que conste que las instalaciones para la producción de calor incluyen colectores homologados por el órgano de la administración competente. Será requisito necesario e imprescindible para el otorgamiento de la bonificación que las obras se hayan realizado con la previa licencia municipal exigida por la normativa urbanística. Disposición final. La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor en el BOP y comenzará su aplicación a partir del 1 de enero del 2004. 14. Siguiendo en vigor en ejercicios sucesivos y en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa. El presente acuerdo de carácter provisional se expondrá al público en el talón de dictos de la Casa Consistoria por un plazo de 30 días, interesándose asimismo anuncio de la exposición en el Boletín Oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercera, para el supuesto de no presentarse ninguna reclamación, el presente acuerdo se entenderá definitivamente adoptado, así como definitivamente aprobadas las modificaciones de las ordenanzas referidas, publicándose el texto íntegro de acuerdo, que incluye la modificación de las ordenanzas en el BOP, con la indicación de que contra lo mismo se puede interponer directamente recurso contencioso administrativo a partir del día siguiente a la referida publicación en el citado boletín oficial. A hoy, a fecha de hoy. Ay, voy a respirar. No os quejaréis, he sido rápida, ¿eh? ¿Ya está? ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que alguien quiera remarcar? Porque todo lo que yo iba a explicar creo que lo acabo de leer. Si queréis una tanda, bueno, o alguien quiere preguntar para después empezar las intervenciones, ¿no? Sí, pues. Un par de cosas. Vale. Sí. Sí, claro. Pero espera. Como siempre. Habléis de las bonificaciones de familias numerosas y todo eso. Solamente se tiene en cuenta lo de familias numerosas, no se tiene en cuenta la situación que tiene la familia. Si la familia pues puede ser una familia numerosa y que el poder adquisitivo que tengan sea un poder adquisitivo para que no tengan ninguna bonificación. Y en cambio sea una familia que no sea numerosa y que necesite una bonificación. Entonces yo entiendo que aquí se debería tener en cuenta la situación que tienen las familias. Porque si estamos mirando familias que estén en hipotecas, que estamos mirando para que nos les quiten lo que le tienen que quitar, y luego aquí se les va a cobrar unas cantidades a ellos y a otros que a lo mejor tienen poder adquisitivo o no, entonces yo eso quería a ver cómo está hecho y por qué está hecho así, no se tiene en cuenta lo otro. Luego también cuando has hablado de energía solar, se refiere a térmica, ¿no? A lo que es energía térmica, ¿no? Fotovoltaica. Pero térmica, que no Térmica, es térmica. las placas, es térmica. Vale. Y luego otra pregunta era en el tema de los coeficientes. Pues bueno, una cosa era saber por qué Martí del Oriente pues estaba en el 1,6 y no estaba, si está el baremo de 1,4 o 2,7 porque estaba en el 1,6 y no estaba en el 2 un poco más, igual que estaba CEMES. Y también saber si CEMES, por ejemplo, con el coeficiente que se le pone del 2,8, están de acuerdo y no vamos a tener más problemas, porque si ya tenemos una demanda, saber si con el 2,8 habéis llegado a un acuerdo con ellos de que ya no van a mover ficha. ¿Y en qué situación se quedaría con respecto a eso? ¿Alguna más?
Bueno, la ordenanza que se está refiriendo a la familia numerosa es tal cual la he leído, por lo tanto no se está teniendo en cuenta las rentas, solamente el número de hijos y el valor catastral en este momento. Lo de la energía es fotovoltaica, bueno, térmica. Y por último, el tema del IAE. Martínez Loriente no puede estar en la misma categoría que CEMEX, debido a que Martínez Loriente, o sea, nosotros hacemos las categorías según la localización únicamente, nosotros no podemos ponerles ningún otro tipo diferente, ¿vale? La localización en este caso se basa en los que tienen acceso directo o mejoras de acceso directo, bueno, acceso directo con la A3. En este caso encontramos a empresas como puede ser CEMEX, Prevalesa, Pacadar, pero en este caso Martínez Loriente, y no voy a centralizar en una empresa porque no es la única que hay en esa zona, sino el polígono del Rincón, no tiene acceso directo con la A3. Por lo tanto, nosotros no podemos poner el mismo tipo al Rincón que al resto de empresas que tenemos en la categoría 1. Por esa razón, el Rincón tiene que encontrarse en una categoría inferior. La subida de la categoría 2, que es donde encontraríamos el Rincón, a 2, ha sido una de las propuestas que se nos ha hecho y que nosotros hemos aceptado para así, y le voy a explicar a todo el mundo, poder llevar a cabo el problema que hemos tenido en la categoría 1. Hace apenas unos 15 días, 3 semanas, no más, o igual ya me estoy excediendo de tiempo, llegó una sentencia en la que se nos decía que habíamos sido injustos con CEMEX y que teníamos que arreglar esa situación. Esa situación, la única manera de arreglarla era no siendo discriminatorios con CEMEX, que parecía que era lo que se nos decía que habíamos hecho, y por lo tanto necesitábamos reorganizar la categoría 1 de acuerdo a lo que acabo de explicar, a la localización real de las empresas. Hasta entonces la categoría 1 solamente estaba CEMEX y el resto de empresas que ahora están en la categoría 1 estaban en la categoría 2. Por lo tanto, nos hemos visto obligados a crear una categoría 1 mucho más amplia en la que todas las empresas existentes tengan las mismas características de localización. Nosotros sí hemos hablado con CEMEX en varias ocasiones y con CEMEX hemos llegado a un acuerdo, y lo voy a poner entre comillas porque, claro, ellos siempre quisieran lo mínimo, pero bueno, han comprendido o entienden y comprenden que el Ayuntamiento de Buñol no podemos permitirnos bajar a un índice excesivamente bajo, estaban en un 3, no podemos bajar mucho debido a que veríamos una merma de ingresos demasiado elevada. Entonces, para asegurarnos que esa merma no fuese demasiado elevada, hablando con ellos y comentando, llegamos al consenso de que en el 2,8 ni nosotros nos excedíamos ni ellos lo perdían todo, ya que tenían una sentencia que evidentemente era favorable a ellos. Por lo tanto, creo que contesto así, que sí hemos hablado con CEMEX, CEMEX es sabedor y acepta ese 2,8. Esa era nuestra propuesta inicial, el 2,8, y dejar el resto de las categorías como estaban. Y para que esto pudiera salir, pues, como he dicho antes, hemos tenido que hacer una reestructuración del resto de las categorías y del resto de los índices. Yo creo que así. Intervenciones. Intervenciones. Marcial. Bien, en principio quiero poner y quiero fijar la posición del Partido Popular en relación a las propuestas que ha presentado y que ha sido objeto de este pleno extraordinario. Se habla de que necesitamos un poco más de tiempo. El Partido Popular, a pesar de poco tiempo que ha tenido, ha presentado en tiempo las propuestas. Que necesitaba más tiempo realmente era el equipo de gobierno, porque tenía que ser informadas por parte de los servicios técnicos de este ayuntamiento. Y como se ha retrasado en exceso las fechas en las que se han tratado estos temas, pues evidentemente no se han podido informar como debieran. De hecho, han habido propuestas todavía que están sin informar y que no se han podido recoger en este pleno extraordinario. En cuanto al tema de CEMEX, por empezar con lo que acabas de comentar, no solamente es que se ha sido injusto, es que la sentencia es demoledora y como siempre aquí se pasa de soslayo en muchas ocasiones las responsabilidades políticas de las consecuencias de una mala gestión anterior. De hecho, se dice en la sentencia que la ordenanza adolece de nulidad al incurrir en arbitrariedad y supone un trato discriminatorio para un determinado sujeto pasivo del impuesto. Alega también la falta de modificación
y que del examen del expediente resulta patente la ausencia de cualquier informe, memoria u otro documento que recoja los motivos que pudieran justificar la modificación de la ordenanza fiscal del IAE para el 2010. Es decir, aquí se está diciendo que la motivación o la ausencia de motivación es lo que determina la propia nulidad de dicha ordenanza, por falta de motivación y por arbitrariedad. En ese sentido, hay responsables políticos que son los que tomaron la decisión en su momento. De hecho, a pesar de las cuentas que nosotros hemos hecho, que hablábamos de que el Ayuntamiento de Buñol, por aplicar un determinado tipo de IAE a la empresa Cemex, y solamente a la empresa Cemex, cuando en el mismo sector existían otras empresas con la misma localización a los cuales se le aplicaba un tipo de 1,6 y al resto de empresas el 3, y a Cemex el 3 o tercero 1, eso es lo que determinó que la empresa cementera pues recurriera, porque se le pasó del 1,6 al 2,5 y al 3. Y veía que el resto de empresas que estaban en el mismo sector de ubicación pues no se tomaba esos mismos incrementos, proporcionales a lo que se lo estaba incrementando a la propia empresa. Nosotros hicimos unos cálculos de acuerdo con los criterios que se nos fijaron por parte del área de intervención y dijimos que había que devolver por parte del Ayuntamiento de Buñol unos 750.000 euros. Ahora, depende también, y es lo que nos transmitió también el director de Cemex aquí en la planta de Buñol, que dependiendo de lo que dijera la propia sentencia, que falta por llegar, podrían llegar incluso hasta los 2 millones de euros, con lo cual eso fue un mazazo importante a lo que en principio las previsiones que teníamos nosotros previstas. Es decir, que se ha incrementado mucho a peor lo que las consecuencias de esa mala gestión económica del impuesto que llevó a cabo el anterior equipo de gobierno y que se ha mantenido hasta la fecha de hoy. Dicho esto, quiero hacer una matización en cuanto al tema del impuesto de actividades económicas, en el que se habla que el único criterio que se ha utilizado es el de la distancia a la vía de localización de la A3. En el informe de intervención se habla que si bien la fijación de los coeficientes y categorías de las calles es una potestad discrecional de la Administración municipal, dicha clasificación de las calles según su categoría debe estar motivada y basada en la ubicación física y en la disponibilidad real y objetiva de servicios objetivos de las diferentes vías del municipio, debiendo basarse en criterios razonados y razonables donde los principios de capacidad económica y proporcionalidad sean, por supuesto, tenidos en cuenta. Es decir, que no solamente el criterio de localización es un criterio en el que puedas utilizar para fijar las categorías de del impuesto de actividades económicas. Hay otra serie de criterios, por ejemplo, el de capacidad económica. De hecho, fijémonos en el criterio que se sigue para fijar el IAE de Mercadona, en el que nada tiene que ver la ubicación y su distancia a la A3 para fijar el tipo del impuesto, en absoluto. Porque lo que le importa a Mercadona es estar ubicado en un casco urbano con un núcleo de población importante, no la distancia a la A3. Es decir, que aparte del criterio de localización física y la distancia hacia la A3, hay otra serie de criterios que puedes fijar para determinar otros tipos del impuesto en las diferentes categorías, que aquí no se han tenido en cuenta. Eso como puntualización inicial. Por otro lado, el Partido Popular estaba interesado, y por eso ha hecho una serie de propuestas, llevar a cabo un giro social a la política fiscal de este ayuntamiento que no estaba tomándose en consideración por el equipo de gobierno. Porque en la propuesta de acuerdo que planteó la concejala y el equipo de gobierno únicamente se recogía lo que por sentencia judicial se había dicho, era para el tema de la ordenanza que regulaba el tema del IAE de la cementera, de Cemex, y unas mínimas matizaciones a las ordenanzas fiscales que realmente existían. Pero no se tomó en consideración ni los supuestos de penalidades y penurias económicas que están pasando muchos ciudadanos como consecuencia de la crisis económica y del desempleo, ni se tomó tampoco en consideración el tema medioambiental, como sí que ha tenido en cuenta el Partido Popular y también para el tema del fomento del empleo. Entonces quiero detallar, para que se sepa, las propuestas que ha pasado el Partido Popular, cuáles son, porque aquí han aparecido un poco de soslayo, y las queremos enumerar. Quiero indicar también, antes de enumerarlas, porque sé que el informe de intervención, en este caso, no ha sido
en alguna de ellas favorable a alguna propuesta que hemos hecho en materia de personas afectadas por el desempleo, porque en la tarde de ayer sí que tuvimos la oportunidad de charlar y tratar este tema de las posibles bonificaciones al impuesto de bienes inmuebles para personas que estuvieran desempleadas, y en un principio, de una somera interpretación de la legislación vigente, sí que se interpretó que se podían llevar a cabo, pero esta mañana, en una lectura más sosegada y con derecho comparado, después de haber registrado la propuesta, se nos ha indicado que no. No obstante, a pesar de que se intente cerrar una puerta, pues nosotros la podemos empujar en otra dirección para volverla a abrir. Y ya adelanto y anticipo que esas propuestas no se pueden recoger como bonificaciones del impuesto de bienes inmuebles, pero se pueden recoger como reglamento de ayudas a estos colectivos que están afectados por esta situación de desempleo. De hecho, las propuestas en relación al IBI, en cuanto a las bonificaciones, planteamos una bonificación del impuesto de bienes inmuebles del 95% del pago del IBI a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, una bonificación del 50% del pago del IBI a aquellas personas que, siendo sujetos pasivos del IBI respecto del inmueble que constituye su vivienda habitual, se hubieran encontrado en situación de desempleo ininterrumpida durante el año 2013. Así que una bonificación del IBI del 60% a pensionistas con familiares a su cargo, porque como consecuencia de la crisis hay muchos hijos que vuelven a tener que vivir con sus padres, y del 50% a los pensionistas con renta inferior al 1,5 del IPREM, que hace referencia a lo que antes se llamaba salario mínimo interprofesional. Así como también hemos incorporado, que aquí sí que se ha recogido, una bonificación por el tema medioambiental, para bonificar aquellos inmuebles que sí que utilicen el aprovechamiento térmico de la energía solar para su autoconsumo, siempre que se cumplieran una serie de condiciones. Esa ha sido una de las indicaciones que sí que se ha recogido en la propuesta de acuerdo de la concejala a petición del Partido Popular. Además de esa, en cuanto al tema de las familias numerosas, sí que es cierto que no hay una diferenciación, porque esa propuesta también la ha hecho el Partido Popular en cuanto a las bonificaciones por familias numerosas. Sí que lo hemos hecho, sí que recoge en cierta medida un criterio de renta, cuando en la anterior ordenanza fiscal sí que no se hacía discriminación ninguna en cuanto a las ayudas por familia numerosa, porque se aplicaban unos porcentajes dependiendo del número de hijos, pero aquí hemos añadido el Partido Popular una diferenciación por el valor catastral de los inmuebles, de manera que, atendiendo a un menor valor catastral y por tanto se presume una menor capacidad económica de renta, se incrementan los porcentajes de ayuda a las familias numerosas. Desde 40.000 euros, de 40.000 euros a 80.000 euros y de más de 80.000 euros del tramo del valor catastral. En cuanto al tema del impuesto de actividades económicas y a la categorización y al tipo que se aplicaba, sí que hemos tenido una discusión con el equipo de gobierno, porque no estábamos de acuerdo en que se incrementara del 1,6 para cumplir la sentencia a Prevalesa y a Pacadar, para justificar en cierta medida esa ordenanza que estaba mal hecha y esa aplicación de un tipo de IA que no debería de ser aplicable únicamente y exclusivamente a una empresa, como era Cemex, y tenía que aplicarse a todo el sector, porque considerábamos que igual que se subía del 1,6 al 2,8 a Prevalesa y a Pacadar, que también eran empresas que tenían una situación pues difícil por el expediente de regulación de empleo, consideramos que al resto de empresas que estaban en la categoría 2, entre las que se encuentran las empresas del grupo de Martínez Oriente, que se está aplicando un tipo de 1,6, debería también subírsele el tipo. La propuesta del equipo de gobierno era el 1,8 y al final han aceptado un tipo del 2. Y esto por un doble motivo. Primero, por la capacidad económica de las empresas del grupo Martínez Oriente, a pesar de que también se aplica a otra serie de empresas, y porque la reducción del 3,01 que se aplicaba de tipo a Cemex y el pasar al 2,8 iba a suponer también una reducción de ingresos para el ayuntamiento. De esta manera prácticamente se va a compensar la diferencia de ingresos que iba a existir con esa bajada de tipo. En consecuencia,
consideramos que ha sido oportuno y acertado esa subida del tipo a las empresas que se encuentran en la categoría 2 para más o menos equilibrar un poco la bajada de tipo la subida del tipo que se haya producido al resto de empresas del ámbito de Cemex. Hemos también solicitado, al margen de esto, y esto no ha podido ser informado porque eran temas de tasas, una modificación en cuanto a la tasa por apertura de establecimiento para que existiera una bonificación del 90% de la cuota a los titulares de licencias que soliciten voluntariamente la regularización de la actividad de establecimiento en funcionamiento ante la necesidad de adecuarse a una nueva normativa legalmente aprobada y firme, y una bonificación del 50% de la cuota a los desempleados que inician su actividad en la localidad como empresario individual en el régimen especial de trabajadores autónomos. Que esto todavía no ha podido ser informado y que tendrá que ser recogido posteriormente después del informe. También, en cuanto al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, hemos hecho una serie de propuestas para que se recogieran también en materia de fomento del empleo, sobre todo acogiéndose a la nueva ley de emprendedores, de la ley 2/2012, para que se bonificara a aquellas personas dependiendo del número de contratación que existiera. Porque en la actualidad no se recoge en la ordenanza. Sí que es cierto que por la teoría jurídica de los actos consentidos, dependiendo de las bonificaciones que han habido hasta en la actualidad otras empresas, pues también se tienen que producir en el mismo sentido a las que lo puedan solicitar. En definitiva, el Partido Popular ha hecho una batería de propuestas, algunas de ellas se han recogido, algunas otras de ellas no se han recogido por falta de informe o porque el informe consideraba que no se podía acoger debido al informe en contra, a pesar de que en la tarde de ayer se nos dijo que se podía hacer en ese sentido y que posteriormente plantearemos como reglamento de ayudas. Simplemente era para dejarlo claro, para que supiera los habitantes y los buñoleros y las buñoleras del municipio, pues las propuestas que ha hecho el Partido Popular en este sentido. En primer lugar, para aquellas personas afectadas por el tema del desempleo con bonificaciones del IBI, aquellas personas que sean emprendedores que quieran iniciar nuevas actividades económicas, y también el tema medioambiental, para que supieran también que esa posibilidad que no se recogía en la ordenanza existe ahora. Sí, bueno, yo quería intervenir, sobre todo por el caso Cemex, es un caso importante para que cuando se busca el debate lo entendamos mejor. Además de todas las intervenciones, lo digo porque el tema viene a consecuencia de que hay una sentencia jurídica en el cual el juzgado dice que tiene razón Cemex, porque Cemex en el año 2008 tenía un coeficiente de aplicación con el impuesto de actividades que, en definitiva, para que entendamos, para que sea más sencillo, vendría a pagar equivalente a 827.000 euros al año el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento hace 5 años, en el 2008, en una sesión como esta, en la aprobación de las ordenanzas, dice: Cemex, en lugar de pagar sobre 2,5, lo subimos a 3. Por lo tanto, automáticamente, en lugar de pagar 827.000 euros, empieza a pagar 977.000, 150.000 euros más al año. Cemex entiende que eso no es justo porque la medida que toma el ayuntamiento, el acuerdo que toma el ayuntamiento, está basado en un criterio, el que sea, pero lo aplica exclusivamente a Valenciana de Cementos. Entonces Valenciana de Cementos, claro, lo ve y dice: esto no nos parece justo, porque es como si la finca La Llana, por ejemplo, que viven 70 o 80 personas, pues a todo el que empiece por el apellido de la M o hasta la J se le subirá el IBI o lo que sea tanto, y al resto no. Entonces es discriminatorio, y efectivamente hay los recursos correspondientes, el ayuntamiento entra en el tema, pero al final el juez dice, aunque está recurrido, todavía no firme, dice: eso es injusto porque el ayuntamiento podía haber subido esa cantidad, pero a todos los afectados. Y entendemos por todos los afectados todos los que están en el mismo polígono o en el mismo nivel físico ubicado que Cemex. Por lo tanto, es Prevalesa, es Pacadar y todas las empresas correspondientes que están en el polígono industrial. Todas las que paguen IBI y AE, porque hay algunas que no pagan.
Consecuencia, pues que hay que devolver, la sentencia dice, hay que devolver a CEMES 977.000 euros, 1 millón de euros casi, de ese año, y después liquidar de nuevo con el 2,5. Por lo tanto, en definitiva, ese año el ayuntamiento perdería 150.000 euros. Por lo tanto, el ayuntamiento tendría que devolver a CEMES 150.000 de ese año. De los otros años, CEMES no hace ningún recurso y, por lo tanto, de momento está la pelota en el tejado. Pero claro, hay una problemática. Inmediatamente la concejala del área, en fin, los servicios jurídicos, y, en fin, toda la casa, bueno, esto es un problema de gran envergadura, el equipo de gobierno, y por lo tanto hay que ver cómo está el tema con CEMES. Llamamos a CEMES, hay varias reuniones, y en una de ellas, la más importante, pues hace acto de presencia, digamos, menos el director general o el consejero, los demás. El segundo, el tercero de la compañía y el cuarto, digamos. Y entonces, tras un debate, llegamos a una conclusión la siguiente: el ayuntamiento no se puede permitir el lujo, ni en esta situación ni en ninguna, en devolver a CEMES no solamente 150.000, sino incluso, aunque sean después posteriormente más dinero, y por lo tanto, y además no estamos en condiciones de poder bajar cada año 150.000 euros. La Atención Económica no lo permite. Y ellos, claro, ellos dicen, bueno, a mí me parece muy bien, pero el ayuntamiento ha aplicado ese 3 de coeficiente en lugar del 2,5 y es responsable el ayuntamiento que tomó el acuerdo en el 2008. No estamos hablando de este gobierno municipal, sino en el 2008. Y además se da la paradoja que en otra subida más que se hace, el 3,01, además es por unanimidad de todos los partidos políticos, se entraba en la vorágine. Claro, en aquellos momentos, pues o se veía o no se veía de que se estaba discriminando y se estaba perjudicando a una empresa como era CEMEX, y no se le trataba igual que al resto. Y esa es la situación. Y por lo tanto nosotros hemos estado hablando con CEMEX y a CEMEX le hemos dicho, el CEMEX ha dicho, oye, que se aplique el 2,5. Y nosotros hemos dicho, el 2,5 no te lo vamos a admitir, va a haber una guerra, va a haber problemas, va a haber recursos, va a haber... y no nos conviene. Por lo tanto, ha habido esa negociación y hemos dicho, nosotros admitiríamos el 2,8 como máximo. Y ellos, tras decir que no y tal cual, que sean el 2,70, que sean el 2,70, en fin, todo ese romance, al final 2,80. Y ellos admiten el 2,80, con lo cual, si es el 2,80, quiere decir que el ayuntamiento ingresaría este año que viene y todos los años, si es que no se modifica, 75.000 euros, más o menos, de menos. Y Valenciana de Cementos pagaría, evidentemente, 75.000 euros de menos. Y estamos llegando, tras conversaciones, para que el ayuntamiento, como sea, a través del tema de FED, como sea, no devolver cuando el juez sentencie definitivamente. Y en eso estamos. Y para lo cual pues hemos hecho unas negociaciones y hemos llegado a la conclusión de que es 2,8. Posteriormente, el Partido Popular dijo que quería tener las conversaciones también con CEMEX, porque con CEMEX evidentemente las conversaciones las había tenido la concejala del área, María, la de Hacienda, y yo, y ellos tres. Entonces vinieron, hubo una reunión y efectivamente ellos ratificaron todo lo que nosotros habíamos dicho, como era lógica. Entonces en ese momento estamos. Entonces ahora, como precisamente son las ordenanzas, hay que aprobarlas, hay que establecerlas, y según sea 2,8, sea 2,5, sea 2, sea 1 y tal, la repercusión es muy importante, ¿no? Claro, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues que CEMEX, que es quien nos podría exigir la devolución de esas cantidades millonarias, pues diga que no. Y entonces en eso estamos, y parece ser que va por buen camino. Por lo tanto... Pero, Fechimo, una puntualización, no ha dicho que no. Simplemente, en la reunión que tuvimos, no dijeron que no hubiera que devolverlo. Es decir, habrá que compensarlo de alguna manera, pero ellos no renuncian a la devolución. Sí, bueno, dijeron que una parte... habría que hacer yo también tendría cosas que puntualizar, así que vamos a esperarnos porque sacamos. Yo también puntualizo. Es la protección de carteras. Sí, pero evidentemente la idea... Cuéntalo todo. Cuéntalo todo, lo que no voy a contar son las intimidades, porque tal no voy a aseverar ni voy a hacer un juicio, para eso está el juez. Y si yo fuera juez, hubiera dicho, oiga, no tiene razón CEMEX, que la tiene el ayuntamiento como una entidad pública y tal igual, y punto. Pero el juez no lo puede hacer. La idea es que al ayuntamiento no le cueste dinero el tema de la devolución, de lo que el juez diga. No le cueste, le cuesta. Que no le cueste. Ese es el proyecto final. Hay que devolverlo. Que no nos
cueste, que no haya que devolver. ¿Cómo? Lo veremos. Que no haya que devolver, sencillamente, que no haya que devolver. Más no puedo decir, ¿que lo conseguiremos? No lo sé, pero bueno, no tiene nada que ver con el tema. Es decir, CEMEX estaría de acuerdo en la aplicación del 2,8. Por lo tanto, el 2,8 necesariamente tiene que reflejar y recoger también a Prevalesa y a Pacalá, entre otras. Y ya está. Entonces lo que se propone es que sea el 2,8. De acuerdo con CEMEX. Intervienen los portavoces, ¿no? Primero, vale. Buenas tardes. Yo, antes de empezar, pido y hago notar al presidente del Pleno, a Chimo, que en el Pleno ordinario de septiembre, el portavoz del Partido Popular, Marcial Díaz, como ha vuelto a hacer ahora, en mi intervención cercana a los 8 minutos, en el tema del plan de pago a proveedores, la compensación con la Generalitat, me interrumpió en mi intervención de 8 minutos 15 veces. Está contado, grabado por tucomarca.com, 15 veces, 2 por minuto. No, es que me gustaría que... Yo voy a tener una intervención larga ahora y me gustaría sobre todo que se respetase, estés de acuerdo o no, y luego en tu turno de palabra, que lo vas a volver a tener, pues interpretes lo que consideres oportuno, pero que me dejes intervenir y no me interrumpas cada minuto 2 veces, porque eso sobre todo es una falta de respeto, no solo a mí y a mi grupo, sino a los ciudadanos. No a la plebe, a los ciudadanos. Bueno, sobre ese tema de orden, bien, el tema es que nadie interrumpa a nadie, claro, no hay servicio de orden, como digo, aquí no hay servicio de orden, únicamente yo soy el presidente y digo, oye, cállate, y me pueden hacer caso o no, y puedo tomar medidas coercitivas, pero bueno, no quiero tomar medidas coercitivas, entonces se pide, por favor, interviene uno, escucha al otro y después interviene el otro, punto, y nadie interrumpe, ¿vale? Continúa. Bueno, gracias. Yo primero quiero analizar el tema de CEMEX. Yo creo que hoy lo que presentamos, y creo que la urgencia que teníamos todos, sobre todo con los tiempos que marca la ley para que el 1 de enero se puedan aplicar las ordenanzas fiscales, es que ya estamos teniendo un pleno extraordinario, un segundo pleno hoy, es por el tema de CEMEX y el IAE y el 2,8. Yo creo que es una cuestión de curarnos en salud. No podemos hablar de una sentencia que no se ha dado, que no nos ha condenado todavía, que no sabemos la cantidad, porque aquí las elucubraciones económicas que puede hacer el Partido Popular o CEMEX o cualquier otra persona no lo haremos hasta que no lo haga el juez, porque nosotros tenemos información muy diferente y muy contraria, porque creemos, y yo afirmo también, arreglo lo que dice la ley de jurisdicción, de contencioso administrativa y lo que nos han dicho nuestros abogados, pues que posiblemente lo que no ha sido recurrido en tiempo y en forma no puedan pedir luego que se les abone, porque como también ha dicho intervención, y creo que es una palabra que lo dijo en su día, lo pagado y consumado, ¿no? Pagado y consumado, si no lo reclamaron en tiempo y en forma, pues nosotros creemos que será una cantidad mínima, y como he dicho, cuando llegue esa situación, si se da, porque se puede no dar, pues ya hablaremos. Pero ahora estamos hoy con un deber muy importante en el Pleno de corregir una situación que no se hizo bien en su día, que no hizo bien en la anterior legislatura los responsables políticos, como ha dicho. Aquí ya enseguida he sacado responsables políticos. Vamos a hablar de los responsables políticos en este aspecto. Además, Marcial, sobre todo para que la gente lo tenga claro, a nosotros dicen que es arbitrario porque en la zona hay más empresas y no se le aplica el mismo tipo, por lo tanto estamos hablando de un coeficiente de situación. Sin embargo, tú te haces juez y parte, dices ya lo que vamos a pagar, ya dijiste ya que íbamos a pagar 750.000 euros, nadie ha dicho de momento eso, y sin embargo justificas que Mercadona es por capacidad económica o Martínez Oriente se debería aplicar un tipo mayor, como habéis exigido, porque es una exigencia del Partido Popular, hay que decirlo, que si hoy se sube a Martínez Oriente y al Polígono El Rincón y a todas las empresas, pequeñas empresas que están a la entrada de Buñol, el Lidl, el DGI, los talleres, todos los que están ahí, también se les va a aplicar esa subida. Sin embargo, lo justificas con lo contrario que dice la sentencia, porque si no te lo aplicábamos algo especial a CEMEX, era por su capacidad económica. Claro, si no, ¿por qué lo diferenciábamos a CEMEX del resto de empresas? Por su gran capacidad económica. Tú mismo dices que no, que justificas, es decir, ya has dicho en contra de la sentencia. No, que... Pues bueno, cada uno tiene su visión. Estás contradecido. Contradice la sentencia.
Y el impacto de IAE de CEMEX con cualquier otra empresa no es comparable, para este ayuntamiento no es comparable. Ha dicho cifras de liquidación de casi 1 millón de euros, ¿eh? Y ahí no contamos el IBI, ahí estamos hablando del impuesto de actividades económicas. Comparable con lo que es Mar del Oriente en el IAE, bueno, es un mundo, un cielo, es enorme. El nuevo director general bueno, de la planta de aquí de Buñol, Carlos Moreno, dijo el otro día, estábamos todos reunidos, y recordaréis que comprendía perfectamente la precaria situación del ayuntamiento dada la no aprobación del plan de ajuste. Lo dijo él. Dice que la sentencia es demoledora, se verá. Aquí la única sentencia que tenemos firme del Tribunal Superior de Justicia es que la ordenanza fiscal no está debidamente motivada y que se tiene que cambiar. Y es lo que tenemos que hacer hoy, corregir eso. Que hay una sentencia que nos dice que tenemos que corregirlo, pues vamos a hacerlo. Y ahora vamos a hablar de responsables políticos. Decía Espinosa que si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Yo voy a hablar de eso en este video. El 16 de diciembre del 2009, a las 9 de la mañana, se convocó una sesión extraordinaria en el 2009. Extraordinaria y urgente, como ahora, donde se ratifica también la convocatoria y hay un solo punto, que es la aprobación definitiva, sin proceder, de las ordenanzas fiscales, vista la reclamación de CEMEX España de la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales del año 2010, que no está de acuerdo por falta de motivación, que es aquella que subía del 3 al 3,01. Se aprueba por unanimidad. PSOE, Giraldó, Kili, Eusebio, Giovanna, aquí te va a tocar. Te va a tocar. Estaba presente. Partido Popular, Virgilio Barona, Ángel Merenciano y Gloria Puchades votan por unanimidad. Izquierda Alternativa, mi compañero Chimo Zanón vota por unanimidad también. Y Esquerra Unida, Paco Carrascosa. Sobre todo lo hablo por responsabilidad y coherencia con las cosas que se hacen mal, que yo no digo que se hicieran mal, porque si estaba el informe indicaba que estaba bien hecho, y CEMEX nunca había reclamado hasta esa situación, porque pues, íbamos caminando, es una realidad, nunca había reclamado. Llegó la crisis y entonces han intentado buscar dinero de donde no tenían. Continúo. Nos vamos al 28 de octubre del 2008, pleno ordinario. En el punto 11, modificación de las ordenanzas fiscales. Aquí es donde se sube el IAE a CEMEX España, a la única empresa, del 2,5 al 3. Como ha dicho, que son 150.000 la subida de euros. Que es lo que recurren y está pendiente de que haya sentencia. Que ya veremos cómo sale eso. Se aprueba por 8 votos a favor. Los del Partido Socialista y los de Joaquín Riera Navarrete y Francisco Carrascosa. Lo digo porque hay que ser responsable y coherente, y sería muy dudoso que hoy que vamos a corregir una situación muy preocupante y que nos puede costar un dinero al Ayuntamiento de Buñol, pues votaras en contra de esa solución, solamente por eso. Votaron en contra de esta el Partido Popular, Izquierda Alternativa de Buñol y el grupo de no adscritos, o grupo mixto, que era Reyes Matamales en ese momento. Votamos en contra, pero no por la subida. Votamos porque eran las ordenanzas fiscales, porque no estábamos de acuerdo con cómo se habían llevado las negociaciones, porque nosotros en este caso estábamos en contra de la subida de la tasa de la EPA. Nadie motivó en su exposición que estuviera en contra de esa subida. Por lo tanto, los responsables políticos son nuestros compañeros antecesores, algunos aún sentados aquí, y los partidos. No podemos llegar ahora y decir no somos responsables. El Partido Popular fue muy responsable de esta sentencia, muy responsable, igual de responsable que todo. Por lo tanto, hay que apechugar con lo que toca. Ahora toca buscar soluciones inmediatas, consensos, conocer la realidad para aplicar los tratamientos adecuados, aceptar cualquier propuesta que ayude a garantizar el empleo y los servicios. Esas son las palabras de Paco en octubre del año pasado, en el mismo debate. Son tus palabras, Paco. Ahora toca consensuar, que es lo que hemos hecho, abrir, hacer otro plan extraordinario, que el Partido Popular negociar con el Partido Popular para que pueda meter y esté de acuerdo, que no lo sabemos aún porque no se ha pronunciado, en el tema de este caso. He mencionado esas dos actas porque, claro, es lo que hay que decir. Una ha dado a la del 16 de diciembre, a que hoy estemos sentados aquí intentando corregir el coeficiente del 2,8, que CEMEX está plenamente de acuerdo, y otra, pues ya veremos las consecuencias, que pueden ser menores, nosotros que pueden ser menores, pero pueden ser también más graves dependiendo el criterio judicial. Nosotros no somos jueces, por lo tanto, vamos a tener que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pues diga lo que nos toca. Estamos en una situación jurídica difícil, es verdad, una situación que debe buscar una solución responsable de todos, y yo creo que ya no existen ni excusas formales como se han estado buscando, ni rabietas, ni venganzas personales. Está en juego pues el futuro económico de este pueblo
y yo creo que nadie debe jugar con él. Continúo. Se ha admitido a trámite las peticiones legales, lo que la ley autoriza, que ha hecho el Partido Popular en esta semana. Dice que no hay tiempo. Yo creo que las ordenanzas fiscales, y lo digo para todos los grupos, pero para este Partido Popular, para que aprenda también, siempre, desde que yo tengo conocimiento, se han presentado en octubre, en el pleno de octubre, porque luego tenemos un tiempo de publicación provisional en el BOP, 30 días hábiles para que estén expuestas por si alguien quiere reclamar, y luego la aprobación definitiva, que también se tiene que publicar en el BOP. Y por lo tanto, por los tiempos legales, o es ahora en octubre, o no, si no da tiempo a que el 1 de enero, que es cuando tienen que estar publicadas, se puedan aplicar. Y por lo tanto no habría ordenanzas fiscales. Siempre ha sido en el pleno, siempre ha sido en el pleno de octubre. El año pasado el PP estaba muy enfadado porque no hacíamos las ordenanzas fiscales y los presupuestos a la vez. Me acuerdo yo. En Barcelona lo hacen. Bueno, Barcelona y Buñol, salvo por la B, pues no creo que haya mucha analogía, pero lo decía. Sin embargo, hoy plantea bonificaciones fuera de la ley, como las ha planteado, son fuera de la ley. No se pueden aplicar. Las bonificaciones que habéis planteado, muchas no se pueden aplicar al tipo de desempleado o pensionista, porque la ley de haciendas locales no las refleja como bonificaciones voluntarias, no las refleja. Habéis hecho una mala interpretación de la ley y por eso a lo mejor nadie la ha hecho anteriormente, porque claro, si no puedes hacerlas, pues no las bonificas, eso está tasado en la ley. Y entonces, bueno, y otras que se han quedado, como ha dicho, de tasas, de cambios, que se quedan para otros plenos, porque como no son de devengo anual, no se tienen que aprobar extraordinariamente hoy, pues las veremos en otro pleno y estamos abiertos desde el Gobierno y los partidos a escuchar, y las que consideramos justas y adecuadas, pues se aplicarán sin ningún tipo de problema. Pero la faena, no se puede decir que no hay tiempo, porque eso es culpa de todos, ¿eh? El Partido Popular sabe perfectamente que las ordenanzas fiscales, siempre en Buñol, se han aprobado en octubre del 2000. A finales, en octubre, en el pleno ordinario de octubre. Dicho esto, el PP cada día me sorprende más, más o cada vez menos, realmente, porque es un equipo que yo creo que está cargado de bastante cinismo e hipocresía, ¿eh? O peor aún, no os enteráis demasiado, o no estáis suficientemente preparados, o tenéis una falta de capacidad bastante alarmante, ¿eh? para haber sido el partido más votado. El PP ha pedido, como he dicho anteriormente y ha dicho también Marcial, bonificación de IBI de familias numerosas por tramo de valor catastral, a las cuales creo que dijimos sí en un segundo. El prorrateo del IBI a 6 meses, que ha informado en contra Tesorería, Vicente Aguado, por cuestiones de padrón. Por cierto, en este tema, en Buñol hay un beneficio del 5% a los pagos domiciliados. ¿Se eliminó? ¿Se eliminó? No. Se bajó, pero no se eliminó. ¿Al 2%? Se bajó, pero no se eliminó. se bajó, sí. Se bajó. Hablando. Vale, seguimos. Bonificación de 95% familia de dotados de... Bueno, que estén todos en paro o estén desempleados, y bonificación del 50% a las personas que estén desempleadas durante todo el año 2013, que no está contemplado, como he dicho, en la ley, y que me parece realmente como aquel que nos hace sangrar, porque el gobierno de Rajoy y el Partido Popular nos está haciendo sangrar y nos quieren poner ahora 2 tiritas desde aquí. Ese es el giro social que quiere plantear el Partido Social, ponernos 2 tiritas ilegales para sangrar lo que está haciendo a nivel de Valencia y Rajoy, el Partido Popular, en toda España. Es como decir, es que yo creo que tenéis que aprender una cosa, no se puede estar en misa y a la vez replicando, es imposible. Y vosotros aquí queréis hacer ese giro social cuando realmente vuestro partido está haciendo una verdadera catástrofe a esas familias. Si están desempleados es por vuestras políticas, totalmente por vuestras políticas. Y además sobre un bien como el IBI, sobre un impuesto que es de carácter patrimonial, es decir, es sobre las casas que uno tiene, es de carácter real, es algo objetivo, sobre un patrimonio, y el desempleado que está en alquiler, ¿qué hacemos con él? Porque claro, ese no paga IBI. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué soluciones le dais a esa persona que no tiene patrimonio? Porque aquí paga el que tiene patrimonio. Porque puede tener 5 casas y estar en desempleado. Puede estar perfectamente desempleado teniendo 5 casas, ¿no?
Está de alquiler, has dicho. Sí, No, sí, el que está de alquiler no paga IBI. no paga IBI. Bueno, le repercute en el IBI generalmente, pero no tiene ningún beneficio de impuesto. Le repercute en el IBI si, bueno, pocos contratos de arrendamiento habéis hecho, o habéis visto, desde luego. Continúo. Bonificación también muy popular, muy de derechas, que yo considero, porque esto de bajar ahora impuestos, cuando el PP nos ha ahogado, el PP a nivel nacional nos está ahogando brutalmente, pero el de Buñol, que nos ha quitado este año 960.000 euros, y además ¿no queréis que tengamos menos ingresos? Es decir, pero eso va en contra de cualquier tipo de lógica. Si estamos ahogados, y además sobre un bien con un impuesto patrimonial. Yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. Bonificación del 50%, incorporen sistema de aprovechamiento, perfecto. En eso estoy plenamente de acuerdo. Además he incorporado, plenamente de acuerdo. Además que sí. Y luego, en el tema del IAE, exige el Partido Popular, nosotros hemos dado nuestro brazo a torcer para que salga adelante un problema tan gordo como tenemos con el tema de Cemex. Vamos a solucionarlo. Que suba la categoría, de este caso, de la categoría número 2, que es el Rincón, más la entrada a Buñol, del 1,6 al 2. Nosotros no estábamos de acuerdo, Izquierda Alternativa. No estábamos de acuerdo porque no podemos... Porque hay una cosa que estamos olvidando todos de estas ordenanzas, y es que hay bonificación a las empresas que realicen contratos. Eso es una apuesta que ha hecho este gobierno. ¿Y cómo vamos a subir los impuestos si queremos bonificar para que contraten? Ese es realmente el giro social. Vosotros hacéis bonificaciones para los desempleados, nosotros queremos que haya menos desempleados. Ese es realmente nuestro giro social. Yo creo que el PP lleva un tiempo bastante claro, en una posición muy cómoda. Ha planteado cuestiones que si fuera gobierno no las plantearía, ni de coña. No lo hace donde él gobierna, y bueno, ya sabéis perfectamente cómo se está haciendo en el resto a nivel estatal, y jugarse la oposición, hacer populismo de derechas, bajar impuestos, lo ha dicho el de Madrid hace poco, Rajoy ya lo anuncia para el 2015, va a bajar los impuestos él, pero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos nos va a apretar, pero mucho en eso, ¿eh? Él va a querer ganar las elecciones del 2015, pero los demás no vamos a tener los medios, vamos a tener que hacer malabares. Y entonces contrasta mucho lo que ha hecho el Partido Popular hoy aquí, mucho, con la actitud donde gobierna y sobre todo con su jefe Mariano Rajoy. Y además tiene una poca memoria o no hace seguimiento de su trabajo, y lo que estaba mal en el 2012, que dijo el señor Marcial, dijo la mayor presión fiscal de la historia, dijo el año pasado. Ojo, la mayor presión fiscal de la historia. Sí. Pero es que tú, este año, no has planteado que por lo que tú dijiste que fue la mayor, no has planteado en ningún momento el Partido Popular ha planteado eso. Qué poca memoria tenéis, ¿no? Lo que el año pasado os impidió votar, este año lo aceptáis como bueno. No, porque no se modifica, ni lo habéis planteado. El año pasado no votasteis a favor de las ordenanzas fiscales dos veces, que fueron 2 veces, ¿sabes? Porque decíais que el servicio del autobús había subido, se había recortado el servicio de autobús y había subido un 4000%. No habéis hecho ningún planteamiento sobre el servicio de autobús. Votasteis en contra por la subida de la EPA. En 4 años, más del 45% y por su privatización. Ni una sola propuesta sobre ese tema. Votasteis en contra por la subida del conservatorio en los últimos 4 años del 50% a los foráneos. Hizo una disertación Pablo Palmer, que le faltó la pizarra porque no nos enteramos nadie, pero hizo una disertación de 1 hora casi del tema de la subida del conservatorio. Ni una sola propuesta. Y más este año, que nos han recortado la subvención, la Generalitat del Partido Popular, más de 60.000 euros, la subvención que va al conservatorio. Ni una sola propuesta del Partido Popular sobre el tema del conservatorio. A mí, los puestos de trabajo de ahí, a ti, la tasa de la tomatina nos pusisteis, verdes. El otro día salió en el pleno, aún Pablo Palmer iba muy despistado por los papeles, por un error informático, hay que decirlo, pero iba muy despistado. Una tasa de tomatina que ha sido de costarnos a los ciudadanos unos 10 euros a cada uno, pues a ganar dinero, a que no nos cuesten esos 10 euros y además ganar 65.000 euros. Sí. Tenía un coste de 92.000 euros que no lo ha tenido, y además sobre ese coste que ha tenido este año
ha habido 65.000 de beneficio. Por lo tanto, si lo sumas, es 150.000 de beneficio para el Ayuntamiento de Buñol. 155.000, que no hay que quitar porque estamos muy escasos de... Que las entradas de museos no se aplican, este año ya se aplican, hemos recaudado hasta estos momentos unos 1.800 euros. La disociación, como he dicho antes, de la ordenanza fiscal y presupuesto, este año ya se ha olvidado. Catastro, recaudación, limpieza, privada... Es que me lo sé de memoria, tu discurso ya, como todos los plenos, es el mismo. Por lo tanto, yo lo que veo del Partido Popular es que os veis ya con el agua al cuello, las encuestas os están dando un palo importante y habéis hecho un ejercicio de populismo con esto de las bonificaciones alegales que habéis planteado en el día de hoy, en la mañana de hoy. Continúo. 2014. Llevamos, el Ayuntamiento de Buñol, yo no me acuerdo ya los años que no subimos los impuestos. Es una cantidad de años impresionante a los ciudadanos. Ni el impuesto de vehículos, ni el IBI, ni el de plusvalías. No hemos subido los impuestos. Las únicas variaciones han sido del impuesto de actividades económicas. Creo que son 9 años consecutivos. Y es más esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Buñol y consecuente con la situación que está viviendo, 9 años sin subir los impuestos cuando en otros pueblos lo están haciendo. Cuando en otros pueblos lo están haciendo. Además tenemos el IBI, que es el que más nos importa con el IAE, el IBI es el que nos afecta a todos. El IAE solo afecta a las empresas que ganan más de tener un balance económico superior a 1 millón de euros, que no son todas, ojalá pudieran ser muchas más. Pues en cuenta del IBI tenemos de gravamen, el tipo de gravamen que se le aplica al valor catastral, lo que hace que salga luego lo que cada uno paga, tenemos el 0,79. Sí, hay que corregir. Sí que se ha subido los impuestos, pero lo ha subido Rajoy y el Partido Popular, a que nos ha obligado a todos los ayuntamientos de España a que ese 0,79 le subamos un 10% durante estos 2 años, 2013 y 2014. Y sigue con el nuevo plan presupuestario, a eso iba a llegar luego. Nos han obligado y por lo tanto ahora, en lugar de cobrar el 0,79, cobramos el 0,869. En Chiva, ya lo sé, ¿vale? Pero es para... En Chiva, vuestro pueblo, en vuestro modelo de pueblo, el modelo Aro. En Chiva, el IBI, el tipo de gravamen, lo que multiplica con el valor catastral, es el 0,95. Más el 10% va al 1,045. Muy, muy por encima de Buñol. En Iàtova, ese sí que te lo nombré porque lo tocas mucho, tu amigo Lizarde, que dijo que iba a bajar los impuestos y lo que ha hecho es dar un 2% en las domiciliaciones. Pedazo bajada de impuestos, que no lo había hecho, Buñol lo llevamos haciendo siglos. En Iàtova el tipo es el 0,82,7, más el 10%. Más el 10%. Muy por encima de Buñol. El año pasado en Iàtova subió un 6% el IBI. En Buñol un 0. No se puede estar, como he dicho ya, el gobierno del PP, es que tenéis que ser conscientes. Yo creo que el Partido Popular no conoce cómo va su propio gobierno. Por eso les votan a ciegas y les siguen como si fueran... Parecen más una secta que un partido político. Hay un poco de respeto ya. Parece más una secta, porque cuando uno sigue a ciegas sin ser crítico con su propio partido político, parece más una secta, más que te hayan comido la bola, que ser una persona crítica que hace una construcción de su pensamiento. El gobierno del Partido Popular ha impuesto un exigente ajuste de 17.471 millones. 17.500 millones. De esos 17.500 millones, 7.500 van para las administraciones locales, que tenemos que hacer el ajuste en 2014 y en 2015. Esto es el plan presupuestario para el 2014 que ha sido remitido este octubre a Bruselas por el Ministerio de Economía, por el señor de Guindos, creo que lo conocéis, milita en vuestro partido. Además de las medidas que ya nos han obligado, ya he dicho lo del 10%, nos han congelado las tasas de sustitución. Es decir, ahora alguien se jubila y no puede, o fallece o cualquier otra circunstancia y no podemos cubrir su plaza. Eso ya va desde el 2012. Han subido la jornada laboral a los trabajadores de la casa. Han reducido los días libres y los días de disposición propia. Limitan los periodos de incapacidad temporal. Este plan presupuestario, como he dicho, esta cifra es importante, cifra en 102.149 millones de euros el ajuste que tenemos que hacer en España. 102.000. Coincide con la aprobación
y de los ministros de Finanzas de la Unión Europea de los 100.000 euros famosos, de los 100.000 millones famosos para pagar a los bancos. Es decir, ¿quién va a pagar el rescate bancario? Pues según el Partido Popular y Europa, pues los ciudadanos. Lo vamos a pagar los ciudadanos. No lo va a pagar los bancos como dijo Rajoy en su día, lo vamos a pagar los ciudadanos. Y es con toda esta serie de medidas, por eso digo que no pueden estar en misa y a la vez repicando, o como dice, no puedes quemar dos conejos a la vez porque uno se te quemará. ¿Cómo vamos a seguir pagando esto? Es que esto ha sido ahora, pero lo desconoce, el Partido Popular desconoce el plan presupuestario, no sabe ni tal. Y ni las medidas que nos van a obligar a hacer en el Ayuntamiento de Buñol, al igual que en los ayuntamientos de España. José Luis, concluyendo. Recorte de gastos en personal, disolución de empresas públicas, reducción de inversiones y transferencias de capital, supresión de servicios impropios, subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias, y aquí las están planteando. ¿Qué doble moral tenéis? Refuerzo de la eficacia recaudatoria, nuevos hechos imponibles, creo que hay uno que ya está por ahí circulando, que se podrá aplicar el año que viene con el tema del gas y de las hidroeléctricas y etcétera, más tasas y precios públicos, etcétera, etcétera. Y como ya me pedís que concluir, porque me quedaba bastante, pero bueno. Como buenos gestores tenemos el deber de mantener ingresos para no echar a trabajadores municipales a la calle ni mermar la calidad de los servicios públicos. Ese es el gran deber, y con eso termino. Bueno, yo le iba, entre comillas, a echar el perro a Marcial por haber tardado, pero no le digo nada porque si no me tocará eso aparte, pero bueno, ahora repetiré todo lo que ha dicho él. Lo asumo al 100% lo que dice José Luis, porque es todo absolutamente verdad, ¿no? Yo simplemente quería a lo mejor empezar por el tema de CEMEX, ¿no? Que yo creo que se ha hablado mucho y que ha levantado sobre todo muchas suspicacias por el nivel o la cuantía económica que se baraja y que bueno que hacen aquí pues alguna porra, ¿no? A lo mejor es más un deseo por parte del Partido Popular que de la realidad, ¿no? No esperemos, como ha dicho, a 2 millones de euros, sino que, como ha dicho Chimo, pues, bueno, se va a intentar negociar hasta el final y bueno, pero sobre todo a mí me gustaría hacer hincapié en el porqué de esta medida, ¿no? Y sobre todo de cuándo se hace. Se hace en el 2008 y entonces las previsiones son totalmente normales que se diga y que se haga o que se cambie ese porcentaje, ¿no? Porque en el 2008 es cuando CEMEX pues está en la cresta de la ola, cuando tiene unos ingresos multimillonarios y que por lo tanto pues todos vemos factible y positivo pues de alguna forma pues no quiero decir la palabra, pero sangrar un poco más, ¿no? a CEMEX, ¿no? Y por lo tanto pues es una decisión totalmente normal que se toma y que por lo tanto pues es entendible al 100%, ¿no? Por poner un ejemplo, es lo que el Partido Popular está haciendo, hoy, es decir, como Martín del Oriente pues está en una época de bonanza, pues por lo tanto pues vamos a mermar un poco y vamos a incrementar los impuestos, ¿no? Creo que es algo totalmente normal y que en su día se hizo seguro que con la mejor intención. Un juez ha dicho que no es legal, por lo tanto pues se recurre y hoy estamos aquí, como ha dicho José Luis, para solucionar precisamente ese problema, ¿no? Y hoy hay que ser consecuente con lo que realmente pues se está votando, ¿no? Hay que ser consecuente y hay que pues saber que de alguna forma este es el camino a seguir. Hemos tenido momentos primordiales y todos nos acordamos de las 2 veces del plan de ajuste que no votaron a favor y que nos ha costado, como ha dicho, 960.000 euros. Bueno, nos está costando y nos va a costar 960.000 euros todos los años, ¿no? Por lo tanto, creo que es una situación muy importante, ¿no? El resto de medidas que se toman, yo sobre todo querría dejar o poner el acento en una, ¿no? Y es en la bonificación por creación de puestos de trabajo, que yo creo que esa es realmente la medida importante que tomamos hoy. Es decir,
yo creo que José Luis también lo ha dicho mucho, pero creo que también lo ha dicho. Es decir, mientras el Partido Popular intenta, de alguna forma, curar a esos parados, lo que quiere este gobierno es que no hayan esos parados. Ahí el dato que tenemos este mes en cuestión de parados ha bajado en 191, estamos en 1002 parados. No es un número, como siempre decimos, que nos guste, pero obviamente nos gustaba menos hace 4 o 5 meses. Ese sí que nos gustaba menos. Como también dije el otro día en la radio, creo que es importante que no tenemos una varita mágica que nos haga cambiar esto de la noche a la mañana, pero creemos que estos pequeños pasos y sobre todo esa humildad en la gestión, esa humildad que la oposición nunca tiene ni tendrá, ¿no? Pero esa humildad en la gestión es la que nos está haciendo ir poco a poco, pero hacia adelante. Yo no quiero compararme con pueblos más pequeños o de menos importancia, como hace José Luis. A mí eso no me gusta. Yo siempre me gusta mirarme en los mejores. Pero bueno, hay que decir que estamos mucho mejor que ellos. Y eso hay que decirlo, aunque, como digo, no me gusta mirarme en los peores, que son como los peores que yo, sino en los mejores, ¿no? Pero bueno, creo que eso es también importante. Otro tema que yo creo que se ha comentado y que pues hay que dejar claro es el tema de las posibilidades o de la oferta que se le hizo o que nos hizo, en este caso, el Partido Popular dentro del paquete de medidas, que a mí me parece muy interesante que se busque un consenso. Realmente en épocas como la actual yo creo que hace falta mucho más consenso. Es lo que el Gobierno viene reclamando ya mucho tiempo, en un poco de consenso, que la oposición sea, si no constructiva, que al menos no sea tan destructiva como ha sido hasta ahora, ¿no? Yo creo que ese era un paso importante y yo creo que ojalá, ¿no? El tiempo nos dirá si hoy pues se cambia la balanza y se cambia también la predisposición, en este caso, del Partido Popular por buscar ese consenso. Creo que es un paso adelante importante. Nosotros hemos decidido que había que negociar, como hemos intentado a la trágala, pues que espero que al final se ha visto que es lo más correcto, que es la de subir también el tramo al polígono del Rincón. Creemos que si el Partido Popular así lo hace, nosotros lo vemos no bien, pero sí que obviamente pues damos nuestro brazo a torcer y creemos que dentro de ese consenso no es una rendición, sino entre todos, entre los diferentes puntos de vista, son los que tienen que cambiar, yo creo que la política, ¿no? Claro, cuando oyes ciertas afirmaciones por parte del Partido Popular, yo como siempre me sorprenden, ¿no? El tema de que nosotros... me ha gustado mucho la contraposición que ha hecho José Luis con el año anterior y con este, por un poco cómo se va, ¿no? Y cómo además, pues de alguna forma, todos vemos que se hace lo correcto, porque, como bien ha dicho, si no se cambia ninguna tasa que antes criticaban es porque no estaría tan mal, ¿no? Pero yo sí que quiero poner aquí el punto sobre, o el acento en el tema de los otros impuestos que tenemos y que esos sí que sangran, Marcial, esos sí que sangran a todos, tengas más o tengas menos. Y claro, al que más tiene, pues obviamente le preocupa menos, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de la subida brutal del IVA, que eso todavía lo llevamos a cuesta, la gente ya no se acuerda, pero sí, pero el ayuntamiento, pero es tu partido el que lo sube, cuando además decía, no, nosotros no es que vamos a subir impuestos, no, los vamos a bajar. Bueno, a día de hoy han subido el IVA, IRPF, no tienen ni por asomo la posibilidad o no quieren instaurar el impuesto de patrimonio, también del Partido Popular, ni llevan cuenta, obviamente, sus castañas son sus castañas y por lo tanto no se lo van a comer, ¿no? Y por lo tanto lo que digo, es decir, aquello que a vosotros veíais mal, ahora se ve que lo veis bien, porque si no habéis hecho ninguna oferta será porque lo veis bien. Pero bueno, me quiero quedar, y en esta intervención me quiero quedar, yo creo que con el consenso, diciendo que además podéis dejar esa política destructiva para Buñol y para los ciudadanos y ciudadanas de Buñol por una que al menos no influyan tan directamente, ¿no? Yo creo que ese es un paso que creo que es importante para el Partido Popular y que se irá viendo en los posteriores. Yo os aviso de que
el pleno del presupuesto será en diciembre. Lo digo ya aquí en octubre para que después no digáis que no vais a llegar con las propuestas. Es decir, y de hecho lanzo aquí que tanto Esquerra Unida como estoy seguro que la propia concejala de Hacienda pues estará abierto a que en el presupuesto pues trabajemos todos juntos y hagamos el mejor presupuesto posible para el pueblo de Buñol. Desde aquí a 2 meses vista del próximo pleno, porque además caerá más o menos como en 2 meses, pues podamos tener un presupuesto adecuado o por lo menos lo mejor posible para la localidad de Buñol, ¿no? Por lo tanto, como digo, creo que me quedo con la unificación por la creación de puestos de trabajo. Eso sí, realmente es una apuesta decidida por la creación de empleo, por, como decíamos, hasta 60.000 euros por empresas en bonificaciones por cada puesto de trabajo creado, sea en contrato fijo, que creo que son 1.000 euros, y contratos temporales por valor de 500. Eso creo que es una apuesta decidida, una apuesta además consensuada con las propias empresas. Es decir, esto no es que Izquierda Unida, Izquierda Alternativa, Partido Socialista se ha levantado una mañana y deciden tomar esa decisión. No. Eso es porque se ha consensuado, se ha hablado con las empresas de la localidad y obviamente la han visto con los brazos abiertos. Y eso creo que es la mejor noticia que hoy, si se aprueban las tasas, o sea, las ordenanzas, podemos tener, ¿no? Y eso creo que es la apuesta decidida que hace este gobierno por la creación de empleo. Esa realmente es y no otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es digno de alabar que en estos tiempos, que además con los problemas que vamos a tener, porque vamos a tener verdaderos problemas para poder cerrar este presupuesto, porque además los ingresos, como ha dicho, en el tema del conservatorio, en el tema de las subvenciones, el plan de ajuste, etcétera, etcétera, eso nos va a venir, nos hubiera venido muy bien tener esos ingresos, pero creemos que vamos a hacer otro esfuerzo más por la creación de empleo y por la creación de puestos de trabajo, que es con esta bonificación. Por lo tanto, pues yo creo que esa es la mejor noticia, junto con la posibilidad del consenso ya por fin con la oposición del Pleno de Buñol. Bueno, hay intervenciones, levantar la mano el que quiera intervenir y localizaré los tiempos. 1, 2. Yo hasta que no me digan, No, me contesten, no, pero quiero decir, hemos intervenido, hombre, por no eternizarlo, habéis intervenido largamente, las tesis están puestas sobre el tapete, creo yo, ¿no? Si os parece, si hay intervenciones, son 2 y cierra la concejala. Vale, primero Palmer, después... No, después el grupo humanitario. Tiene que... No se pide, o sea, hay 2 intervenciones que será Palmer, después tú, es Palmer, después tú y después cierra la ponente. El grupo minoritario es el que tiene que hablar primero y después Pero tengo que hablar yo. Es que no va a intervenir, dice. pero que solo habláis vosotros. ¿Quién? ¿Ha pedido la palabra? ¿Pide la palabra? Yo No, en un momento. he pedido la palabra, pero consecuentemente que el Partido Popular Pero ha escucha. hecho una retahíla de 20.000 propuestas, No, pero un momento. 20.000 propuestas, semiponente casi. Un momento, que no soy un chiquillo pequeñico. El debate lo llevo yo. ¿Cuántas intervenciones hay? Y en función de eso daré el tiempo. Porque habéis intervenido ampliamente. Y habéis desarrollado toda una tesis. Todos. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos van a intervenir? Yo voy a intervenir. Vale, ¿tú también? ¿Vale? Entonces, pues 1 minuto, 2 minutos. Vale, 2 minutos cada uno. Claro, 2 minutos cada uno y después cierra la ponente. Vale, yo primero quiero, contestando a José Luis Carrascosa, que me tiene mucho amor, ha dicho que nosotros no tenemos, un poco nos ha faltado el respeto, de que somos ignorantes, tal. Hay que recordar que nosotros, eres o licenciado, estudiante en Derecho, y has dicho que hay tiempo de sobra para presentar cosas para las ordenanzas. Te quiero recordar que tú presentaste la semana pasada, o hace unos pocos días, al interventor, algo sobre el IBI para cobrar más a los bancos. Es decir, que hay que aplicarse el cuento. Y nosotros, yo soy ingeniero informático, tú eres de Derecho, sabes bastante más que yo, intentando en el Google y poco más, te puedes informar. Es eso, tú preguntaste eso al interventor hace unos días. Eso es todo el interventor. Es decir, que
antes de decir que otros tienen que trabajar y hacer cosas, tú tienes que ser el primero. Luego lo que quería, esto simplemente era una anotación a José Luis. Lo que quiero dejar claro, bueno, lo que queremos dejar claro desde el Grupo Popular, es que la subida que se ha aplicado del 1,6 al 2 sobre el IAE, un poco el Real Decreto Legislativo 2/2004, bueno, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dice que están exentas los sujetos pasivos cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros. Es decir, esta subida solo se va a aplicar a empresas cuya facturación es superior a 1 millón de euros. Entonces, también ha dicho José Luis que vamos a subir un poco a todas las empresas, un poco para evitar ese miedo a las social muy características de esta gente. Entonces, ¿qué tipo de empresas estamos hablando? Pues las 4 o 5 empresas significativas de Martín del Oriente, luego, bueno, puedo confundir, lo que son las entidades bancarias, Mercadona, tiene un poco lo que ellos publican. De hecho, la propuesta que hizo José Luis Carrascosa sobre el IBI iba enfocada precisamente a una subida impositiva a los bancos. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente bastante similar a lo que comentaba nuestro querido compañero y por lo que se nos quiere mucho, José Luis Carrascosa. Por poner un ejemplo, me puedo ir variando un poco con los números, pero por ejemplo, a una entidad bancaria, la sucursal está paga de 700 euros, 800 euros, y con este tipo de subidas, a lo mejor están hablando que una entidad financiera pague 100 euros más, 80 euros más. Mercadona, que está aquí en el casco urbano, creo que paga 3.000 euros al año, y creo que estarían hablando de 300, 400, 500 euros más. Ese sería el tipo de subidas a las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Entonces, no generemos esa mentira, cuando simplemente estamos hablando de empresas con una gran capacidad y que con un sector económico que principalmente no están en crisis, estamos hablando del sector de la alimentación, las entidades financieras. Concluimos, Palmer. Y simplemente quiero dejar claro que no se genere esa alarma social y se mienta como un característico por la parte de José Luis Carrascosa y esa lectura que tiene con el Partido Popular. Carmina quería hacer una puntualidad. No, yo simplemente quería, al hilo de lo que dice mi compañero Pablo, y también he escuchado a José Luis Carrascosa, y me parece que yo ni estuve en la misma reunión que él con Cemex, por lo visto, porque yo no escuché lo mismo que él. Y también otra puntualización es que lo importante para ti, o eso es lo que yo he entendido ahora, es, ves grave que subamos a las empresas y no te parece tan bueno que descontemos a los desempleados, a los ciudadanos. Hoy me has parecido de derechas. Ya está. Luis, estamos hablando de 2 minutos, ¿eh? Sí. En cuanto a la apreciación o anotación que ha dicho Pablo Lamer con el tema de... ¿Era el tema del IBI? No. No, de lo que yo presenté como partido, de intentar buscar una solución para que aplicar el tipo máximo de gravamen del IBI a las entidades bancarias y grandes superficies. Una apreciación que hicimos rápida con... El Mercadona eran 3.000 euros más, no 400, eran 3.000 euros más, y las entidades bancarias, pues lo que sea, si son 10 pesetas que hay que subirles, sí puede ser, pero hay una casualidad, ha pasado una cuestión, déjame que me explique. Yo se lo planteo al señor interventor, el interventor tiene que estudiarlo, pero hay una casualidad. Surge el problema del IAE, que ha llevado mucho trabajo, una carga de trabajo muy importante. Oye, por favor. Silencio. Mucho trabajo, una carga importante en intervención, y luego surge que el Partido Popular ha presentado 3 folios hace un viernes, o no sé cuándo presentaste las otras opciones, no, en el Consejo Económico y Social, por la mañana, la siguiente mañana, jueves, y esta mañana ha presentado otros 3 folios. Y yo, en ánimo de que os suméis, de que empecéis a construir por el pueblo, de que trabajéis con ánimo de consenso, pues yo he sido totalmente generoso. Que se estudie lo del Partido Popular, que se pueda meter todo lo que diga el Partido Popular que sea arreglo ley y se pueda meter, y lo mío, pues oye, si no es este año, ya lo informará cuando pueda el señor interventor, pues el año que viene. Al igual que el tema de la PA, tampoco lo ha podido informar, y a mí me hubiese sido muy interesante que esa cuestión, que sí que afecta a gente y es realmente injusta, se pudiera haber estudiado y haberse metido. Y sin embargo, porque la gran carga de trabajo que ha metido el Partido Popular para curarse en salud, como he dicho, para curarse, porque habéis visto, repito y termino, habéis visto las orejicas al lobo, las habéis visto, que me da muy bien, y me alegra primero que no me hayas interrumpido mi anterior larguísima intervención, me alegra, estoy plenamente satisfecho, y me alegra que cambiéis
esa dirección de poner siempre trabas al gobierno, por malicia, como dice el pueblo, por malicia, no por otra cosa, por poner trabas y a ver si os dejamos el caminico más allanado de cara a las elecciones. Lo que pasa es que me gusta que hagáis ese cambio y que empecéis a hacer propuestas creíbles, propuestas para construir y propuestas para mejorar Buñol. Tiempo, José Luis. Las que valen, las que no, pues oye, no es culpa mía. ¿Puedo ya? Vale, Marcial, sí. Sí, bueno, estamos encantados de cada pleno el que nos puedas ilustrar con tus grandes conocimientos, porque de esta manera aprendemos un poco más y es simplemente por escucharte debemos de estar todos plenos aquí para poder aprender un poco más cada día. Pero mira, resulta que en muchas de las cosas que dices pues no tienes prácticamente ni idea. Entre otras, por el tema, por ejemplo, de aplicar el IBI a los que están, a los que son inquilinos de viviendas que normalmente no pagan ese IBI. Pero te voy a decir un poco más, es decir, nosotros hemos hecho una serie de propuestas, pero Izquierda Alternativa y el resto de partidos del gobierno prácticamente no han hecho ninguna. De hecho, han sido modificaciones puntuales a la que ya existía. Acordamos, y en aras al consenso, de que se plantearan por la premura de tiempo únicamente los impuestos de devengo anual. En cuanto a las tasas y precios públicos, se nos dijo que lo dejáramos en el aparte y aparcados para que podamos hacer otra serie de propuestas porque no corrían tanta prisa. Y en aras a ese consenso lo hemos hecho de esa manera, cosa que tú nos estás recriminando. Pero además, y tengo que recalcarlo aquí, yo tuve la posibilidad de hablar con el interventor y el interventor me dio el visto bueno a muchas de las propuestas en temas de bonificaciones a los desempleados para el impuesto de bienes inmuebles. Y lo he dicho, y que desde mi punto de vista, y ya lo comenté con él también, nosotros, y yo particularmente, le hice una alternativa de propuesta que era el reglamento de ayudas, para que se recogieran a esos colectivos, me está diciendo que sí, el interventor, se recogieran como reglamento de ayudas esas propuestas. Porque yo lo hubiera hecho de otra manera, yo pensaba que jurídicamente era otro el camino. Pero hablándolo ayer, de prisa y corriendo, pensó que podía ser la bonificación en el impuesto. No fue así, esta mañana lo ha visto de otra manera y yo ya lo había presentado por registro de entrada. Es decir, que el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el Partido Popular en estos 2 meses no se ha visto ni de lejos, desde luego en Izquierda Alternativa, pero tampoco en el resto de partidos, con las propuestas que se ha planteado, con una batería de propuestas, con un giro social, para que se pueda llegar a bonificar a muchas personas que lo están pasando mal. Y lo hemos hecho, y el equipo de gobierno no lo ha hecho. Lo que es patente es el echar culpas hacia atrás por parte del alcalde, en este caso, fijando las fechas del 2008 al anterior equipo de gobierno, al anterior responsables que ni están aquí ya en el ayuntamiento para poder decirles lo mal que lo han hecho. Y por otra parte, hay que indicar también que difícilmente se puede tomar una decisión motivada cuando incluso en la propia sentencia te dice que del examen del expediente resulta patente la ausencia de cualquier informe, memoria u otro documento que recoja los motivos que pudieran justificar la motivación de la ordenanza fiscal del IAE para el 2010. Con lo cual, los compañeros del Partido Popular que votaron en el 2012, aunque luego no votaran a favor de la ordenanza, pues hicieron un acto de fe pensando que lo que estaba proponiendo el equipo de gobierno de aquel momento, que era el Partido Socialista, pues tenía visos de legalidad, cuando realmente no lo tuvo. Y son las consecuencias que arrastramos ahora de llevar a cabo pues una devolución importante, muy importante, porque tal y como lo ha dicho Chimo, no ha acabado de explicarlo todo, porque no nos van a perdonar la deuda que tenemos que devolver del impuesto de actividades económicas a la empresa, sean 150 o sean 2 millones de euros en el peor de los casos. No se va a perdonar, lo quieren compensar. Económicamente, dijeron, y en especie. Con lo cual, habrá que devolverlo. Vale, sí, antes de terminar la ponente, únicamente el tema de la aclaración. La subida del IAE sí afecta a 20 empresas, no afecta a 2, afecta aproximadamente a 20 empresas. O sea, además de Valenciana, además de Martínez del Oriente, además de Sale Air Vittenbal, afecta a 17 más, digamos, ubicadas a la entrada de Buñol. Por lo tanto, quiero decir, ese es el concepto. Hombre, hay que tener en cuenta, y yo muy breve, hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando se aprueba una ordenanza, se aprueba cada año y consecuentemente la modificación se produce. Ordenanzas hay desde ¿apagáis el micro? Sí, ya está. Ordenanza hay durante toda la vida y entonces cada
mes de octubre, el ayuntamiento puede hacerlo cuando quiera, pero evidentemente el mes de octubre es el mes idóneo, porque el tiempo cumple y porque es previo a los presupuestos, modifica las ordenanzas como quiere. Sube las tasas, hace lo que quiere. Y lo ha hecho permanentemente, claro, evidentemente. Sube el IBI, lo baja, torna a basura, lo que sea. Y todo eso lo aplica. Y en este caso no es que se haya hecho estudio, las ordenanzas existen. Lo que pasa es que hay un tribunal que nos dice, hay una sentencia que va a ser probablemente firme, y lo es firme, en el cual dice, su ordenanza no vale. Tiene que modificarlas, son injustas y por lo tanto las tiene que modificar. Por lo tanto, necesariamente hay que modificarlas en ese punto, básicamente. En ese punto que afecta a Valenciana Cemento. Y aquí se trae una modificación. Se dice, en lugar del 3,01, y Valenciana pide el 2,5, llegamos a un acuerdo con ellos y decimos, va a ser el 2,8. Y es lo que viene a colación. Y después, el otro grupo es lo que el Partido Popular, nosotros decíamos que se mantuviese en 1,6, y vosotros decís que en 2. Efectivamente, lo recogemos y punto. Y eso afecta más o menos a 20. Y después hay una medida que es muy importante, que lo ha dicho Rafa, que es la vital. Lo que pasa es que, claro, ante la importancia del tema de CEMEX y ante la importancia del IAE, lo otro se queda pequeño. Y es que ha habido unas negociaciones con Martín del Oriente y también con CEMEX, en el cual por cada trabajador que hagan fijo, que tiene además que ser una proporción del 70% de Buñol sobre un 100%, pues habrá una bonificación sobre sus impuestos en el cual será 1.000 euros por persona fija y 500 por persona contratada para 12 meses. Y eso es de acuerdo con ellos y se aplica y se mete en la ordenanza. Entonces esas son las dos medidas más sustanciales. Y después hay otras, como las que ha hecho el Partido Popular, que tiene incidencia y algunas no se pueden aplicar aquí, que se aplicarán más tarde, y en función de eso se concluiría unas ordenanzas que están trabajadas de mucho tiempo, no es de hoy, no se inventan hoy estas ordenanzas. María, cierras. Ya. Bueno, voy a intentar ser breve porque creo que del tema, como siempre, se habla más de lo que se debería. Voy a intentar tampoco dejarme nada de todo lo que se ha dicho en lo que yo considero que debería de puntualizar. Lo primero que me gustaría puntualizar y es el respeto hacia intervención. ¿Vale? ¿Por qué hablo de respeto hacia intervención? Porque que se ponga en duda o que la gente se esté riendo cuando se está diciendo que intervención ha tenido una carga de faena muy elevada estos 2 últimos días, me parece que es una falta de respeto que se ponga en duda, porque sí ha tenido una carga elevada y sí que se trabaja, y mucho. Entonces, por favor, que nadie se ría cuando se diga que intervención tiene una carga elevada, porque evidentemente la tiene. No, perdona, pero no nos hemos reído de eso, ¿eh? Perdona, no hemos reído de nada. hablo yo. Es que si tenéis que hacer una puntualización, no la hagáis, porque no la quiero oír. En este caso. Ah, sí, es mi turno y no me interesa. Entonces, no me interesa ninguna puntualización mientras yo hable. Habéis tenido vuestros turnos para hacer vuestras puntualizaciones. Ahora me tocan las mías. Cuando me habéis hablado de que el IBI estaba bonificado y que el año pasado se había bajado a un 2%, esa bonificación que anteriormente era de un 5%, tengo que decir que no es así. O sea, sigue estando bonificado al 5%. El año pasado se propuso, pero al final no se llegó a bajar a ese 5%. De todas formas, quien tenga dudas, está el boletín oficial de la provincia donde se hicieron públicas las modificaciones que se realizaron. Yo calculo que para diciembre, así que cualquiera puede recurrir a ellas para verlo. Vale. Espera que... Vale, sobre la sentencia que estamos hablando, la sentencia en firme, ¿vale? No hablo de la otra sentencia, porque yo creo que aquí desde el primer momento se han vuelto a liar las sentencias. Yo voy a intentar volverlo a explicar y volver a repetirme en el tema, pero han habido 2 tipos de denuncia por parte de CEMEX. La primera denuncia ocurrió entre el 2009 y 2010 y se denunció la liquidación, que no tiene nada que ver con la ordenanza. Vale, esa liquidación de lo que se está hablando de unas cantidades de 900, 1.000, voy a redondear, ¿vale? Para no andarme con números. Se hará esa liquidación, claro, y se volverá a liquidar. ¿Vale? Quiere decir que nosotros no es que tengamos que devolver 900.000, no. Nosotros le devolveremos esa liquidación, volveremos a liquidar y les cobraremos lo que corresponde. Vale. Y ahora volveré otra vez a ella, porque quiero hablar de la que tenemos actualmente sobre la mesa. Eso porque esa sería en el caso de que un juez, dijera que la sentencia no es favorable para el ayuntamiento, ya que hoy por hoy no lo han dicho. Además, ya me quedo con ella. Además, tengo que decir que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
¿vale?, dice que las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes. Con ello me estoy refiriendo a que el 2010, 2011, 2012 CEMEX ha aceptado las liquidaciones y las ha pagado en tiempo y forma, ¿vale? Con eso me refiero a actos administrativos firmes, de los que se han aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. Quiere decir que, como han explicado ya mis compañeros, CEMEX puede hablar de una cantidad, ya que es una empresa privada, no lo olvidemos, y ellos tienen que hablar siempre de lo máximo. Y irán a por el máximo, no lo dudo, como cualquier empresa privada. La oposición tendrá que intentar, pues eso, ensuciar lo máximo y crear discordia y crear malestar en el pueblo hablando de esas cantidades. Yo hablo de cantidades que evidentemente dicen unos abogados que piensan por la administración pública, ¿vale? A cantidades, no, mejor dicho, por una ley que piensan abogados, y además no es una ley realmente, no la piensan solo por administraciones, es una ley, perdonad que maticen eso. Entonces, a no ser que venga un juez con una sentencia y nos diga lo contrario, en ningún momento ni hablo de 750.000 euros, ni de 2 millones de euros, ni de nada por el estilo. Hasta este momento, lo único que puedo decir es lo que acabo de leer. Basarme en esa ley y esperar a que el juez diga y dictamine. Hasta entonces, me parece que seguir hablando de ese tema es seguir ensuciando o intentar ensuciar a los ciudadanos. La siguiente sentencia la real sentencia de la que estamos hablando, porque ya hasta yo me equivoco, es la que se llevó entre 2010 y 2011. En ese momento, CEMEX, por lo que nos llevó al juzgado fue por la ordenanza, ¿vale? Dos cosas distintas, y no por la liquidación, solamente por la ordenanza, que es de lo que hoy estamos aquí. Esa sentencia sí que es en firme. El juez dice que no hay informe. Bueno, pues nosotros hemos leído un informe, ¿vale? Porque el interventor sí que hace un informe, sí que hay una motivación, pero el juez, con su superior criterio, ¿vale?, no ve adecuado. Que él no ve adecuado no quiere decir que no exista, simplemente no es adecuado, por lo tanto, por eso hemos perdido, ¿vale? Nunca hemos querido tener que llevar a otras empresas o a entorpecer a otras empresas, como se intenta decir aquí, Pacadar o Prevalesa, que sabemos que tienen malas situaciones. Simplemente es que algo que parece ser, porque el juez, con su criterio superior, nos ha dicho que no estaba bien motivado, ¿vale?, y era discriminatorio, había que solucionar. Y de qué mejor manera de solucionarlo es el criterio que hemos adoptado. Por otro lado, no hemos querido nunca pasar del 1,6 para la categoría 2. Yo a Marcial se lo dije, porque sí que he intentado buscar el consenso. Quizás no de la manera que a todo el mundo le gusta. Bueno, yo he elegido la mía propia, para eso soy yo, elijo mis maneras. Y sí que he buscado el consenso. Y yo sí que he telefoneado tanto a Marcial como he telefoneado a Paco para comentarles por lo menos el tema. Por esa razón se han hecho esas propuestas también. Cuando estamos hablando del 1,6, yo a ellos se lo dije también, yo no estaba dispuesta a subir del 1,6. Pero es por una simple razón, porque hay muchas empresas, primero, porque lo que se puede incrementar es bastante dinero para la situación en la que estamos, por supuesto, pero no compensa lo que se va a perder de CEMEX. Y como tenía datos que parecía que eran diferentes de los que tenía la oposición, pues me he ido a pedir los mismos que tenía la oposición, que se los había facilitado el interventor. Yo tenía unos que me había hecho yo misma. Bueno, la verdad es que no son iguales. No son iguales. Yo había puesto 2.000 euros más. Me había equivocado. Había puesto 2.000 euros más, que es debido a una bonificación que yo no había tenido en cuenta. Pero bueno, los datos que me ha facilitado el interventor son 30.000 euros más por subir del 1,6 al 2. 30.112,24 por subir del 1,6 al 2. Eso no es lo que vamos a perder, en este caso, de ingresos con CEMEX. Es parte, pero no todo. Entonces, esas cantidades yo sé que están repercutiendo a empresas. No solamente están repercutiendo al equipo de Martínez Loriente, que parece que hoy estemos... ¿Qué? Parece que solamente estemos obcecados con Martínez Loriente. Martínez Loriente, que en estos momentos, por suerte, queremos que dé empleo en este pueblo. Y estamos intentando hablar con ellos, gestionar diferentes convenios, diferentes bonificaciones, bueno, lo que sea falta para que la gente de Buñol pueda optar a un trabajo. Y justamente el Martínez. ¿Por qué Martínez? Porque es la empresa que hoy por hoy más trabajo está dando. Vale.
sí que quiero que todo el mundo conozca por qué no quería subir del 1,6, porque las empresas que son, las voy a nombrar, es el Tete, Emburtinos Martínez, Enrique Llorens, Francisco Díaz Corbín, G-Complas, Gerosaleta, Slum, El Lid, Martínez Loriente, Montajes Turches, Neumáticos Dimas, Platos Tradicionales, Seat LED, Talleres Ventas, Zurcal y Solá. O sea, todas estas empresas, por muy poco que se diga, es que se sube poca cantidad, porque claro, lo que ellos pagan de IAE no se puede comparar con otras grandes empresas, de acuerdo, pero por eso mismo, que ellos también tienen menos ingresos. Entonces, yo pienso que a una empresa, y voy a poner un ejemplo simple, como Talleres Ventas o Solá, ¿vale? Como Talleres Ventas o Solá, el hecho a lo mejor de subir 200 euros, yo pienso que no les va a venir muy bien. Y como ciudadana de este pueblo, como responsable de Hacienda, mi primer criterio, y que evidentemente defiendo, fue el no subir del 1,6. Y esa fue la razón por la que la propuesta que llevamos el lunes al Pleno no contemplaba ningún tipo de subida en la categoría 2. Ay, así que... Concluyendo. Sí, continúo. Hombre, es que me toca, porque soy la ponente y me he dado cuenta de que en este pleno hay muchas veces que en vez de ponente yo parece que haya varios ponentes, ¿vale? Porque yo creo que la que tendría que hablar siempre presenta el tema y al final acaba cerrando y tiene derecho a su réplica, pues soy yo, que para eso soy la que presento el tema. Y al final de cuentas el tema es mío, entonces la que tiene derecho a replicar soy yo. ¿Vale? Por favor, esa boca. Venga. Entonces, bueno, resumiendo, porque todos supongo que tenemos ya ganas, en 3 días 2 plenos, ¿vale? Estas son las propuestas que se han llevado, se han hecho siempre desde la mejor posición y buscando el consenso. El gobierno municipal sí las trabaja, si no, no haría bonificaciones también al empleo, que es donde el gobierno municipal piensa que es donde está la manera de ayudar al ciudadano de este pueblo. Y, bueno, simplemente... Pasemos a votación, Remé. ¿Alcalde? Sí, bueno, terminadas las intervenciones, pasamos a votación las ordenanzas, ¿vale? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Hay unanimidad, no me lo puedo creer. No, unanimidad. 15. ¿Votos en contra? No sé, ¿Abstenciones? Casi unanimidad, casi. No vaya a ser que la cago. Se levanta la sesión. Bien, buenas noches. Sí. Por eso no No he dicho ni que era pelón ni nada. Ah, vale. Digo yo, me quedé callado. Pero claro, pero por eso yo no he leído ni la parte de arriba, ni lo que tú dices, ni nada. Yo he leído lo que se refiere a la ley. Claro. Vale, vale. O sea, yo por eso no digo lo que ni te lo dices tú, ni la parte que es tuya, sino voy a decir que la ley que se basa. Para no meter la pata. ¿Has visto lo que te he dicho? Era esto.